Ok, dentro de, retomando esta parte de utilizando funciones, una programación funcional con Python, entonces vamos a utilizar lo que es la función map, ¿sí? Donde la característica de la programación funcional es que no utilizamos bucles, ¿sí? Entonces dice, map lo que hace es tener una función, la que vamos a aplicar, y obviamente una entrada iterable, ¿sí? Vamos a ver. Dice, imaginemos que queremos multiplicar dos números, no, multiplicar todos los elementos de una lista, ¿sí? La primera forma que se nos podría ocurrir sería la siguiente. Por ejemplo, definimos nosotros una lista, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, generamos una nueva lista, porque la característica de la función map es generar una nueva, ¿sí? Entonces generamos una lista vacía, en este caso lista por 2, y decimos un for, porque utilizamos el for para iterar, ¿sí? Las características del map son iterables, ¿no? Entonces, for que itera, se lo hace for L, que es la variable que va a iterar, in lista. O sea, L se va a iterar en lista, y le digo lista, y en bajo por 2 punto append. Vas a agregar, append es una función que sirve para agregar, y le vas a agregar a todo lo que te vayas iterando, le vas a agregar L por 2. Viene acá y lo va a multiplicar por 2. Como itera aquí, va a obtener el valor de esta posición, en este caso es 2, lo va a multiplicar por 2, y así sucesivamente. Y luego nos imprimes lista por 2. ¿Sí? Eso es lo que hace la función map. ¿Sí? Fíjense que no estamos utilizando una función, un bucle, por ahí un while o un for, para que lo vaya multiplicando por 2. Directamente nosotros utilizamos app. Ahí vamos a ver. Lo vamos a ver acá en nuestro editor de código. Vamos a poner esto ahí y decimos, a ver, si definimos una lista, voy a poner el mismo nombre, lista. Lista va a ser igual a, de coche de definamos 1, 2, 3, 4, 5. En una lista, tener una lista, que es la que va a contener el resultado, en este caso por 2, y bajo por 2. Solo ser igual a una lista vacía. Y luego con un for, que es un bucle que itera, es decir, que L, in lista, que te vas a iterar en la lista donde están los números, está lleno, que va a ser igual a lista, guión bajo por 2, punto, append. Si tienen, ven ustedes acá, nos ofrecen varias funciones y tenemos append. ¿Sí? Append. Y le digo ahí, eh, L por 2. Porque tenemos que multiplicar por 2 toda la lista. Listo, con eso terminamos. Y solo nos queda decirle print lista por 2. De esta manera, tenemos ahí, ¿no? ¿Cómo haríamos de una forma normal? ¿Sí? Es una forma, ¿no? Que podríamos hacer. Fíjense, entonces yo ejecuto. Entonces mi lista que correspondía a 1, 2, 3, 4, 5, y ahora es 2, 4, 6, 8 y 10. Obviamente multiplicados por 2. Esta es, digamos, una forma tradicional que podemos hacer. Pero ¿cómo hacemos con map? La idea es trabajarlo con map. Entonces, dice, pero veamos cómo darle un enfoque funcional. Ahora nos falta darle un enfoque funcional. Como hemos dicho, map toma una función y un iterable, una entrada, aplicando la función a cada elemento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Nosotros tenemos que definir una función. Perfecto, sabemos definir una función. Luego necesitamos un iterable. En este caso, un iterable puede ser mi lista, ¿sí? Porque tiene varios componentes. También esta programación funcional se pueden aplicar también a los diccionarios que estábamos viendo, ¿sí? Porque diccionarios trabajan más o menos como una lista, ¿sí? Entonces,
lo que hace es aplicarle la función a cada miembro de la lista. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo empieza a iterar. Lo empieza a hacer, va a con la función, va y lo aplica a la primera posición de la lista. Lo aplica ahí. Después se pasa a la otra, a la otra, a la otra, así hasta acá. Entonces, aplicando la función a cada elemento. En este caso, al elemento de la lista. Entonces, podemos definir una función por dos que pasaremos a map junto con nuestra lista inicial. Fíjense, definimos la función, nuestra variable lista, ya la tenemos. Definimos ahora nuestra función, porque map tengo que pasarle la función. Esa es su estructura, pasarle la función y pasarle un iterable. Se define la función, en este caso voy a aceptar x y lo que me tiene que devolver es que la x esté multiplicada por 2. Súper y sencilla la función. Y luego le digo, mi lista por 2 va a ser igual a map, utilizamos la función map, ¿y qué le mando? Le mando mi función se llama por 2, y le mando mi iterable. Mi iterable, ¿cuál va a ser? La lista. Y obviamente cuando tengo que imprimir, le digo lista igual a la lista por 2. ¿Sí? Entonces, aquí la clave, y lo importante, es mandarle tal como nos pide el map, la función map. La función que se va a utilizar y dónde lo va a aplicar. Ah, lo voy a aplicar en una lista. Perfecto. Entonces, la función se va a aplicar a cada posición de la lista. Esta función por 2 lo va a aplicar al 1. Esta función por 2 lo va a aplicar aquí, 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 hasta terminar el literal. ¿Sí? Vamos a hacer este ejemplo también en el editor de código, para ver si nos sale. Esto ya lo hicimos, nos funcionó perfecto. De una manera diferente de hacerlo, pero utilizando la función map diferente. Ya tengo aquí mi lista, ¿sí? Eso también lo vamos a volver por esto. Ya defino mi lista con mis iterables y ahora vamos a definir la función. Una definición por 2, estaba ahí, y le digo, me vas a aceptar un número n. Dice que vamos a darle como parámetro. Y lo único que tienes que decir es return n por 2. Todo lo que entra lo va a multiplicar por 2. Esa era la consigna, ¿no ves? Listo, ya tengo mi lista que es el iterable, tengo la función, y no es más pasarle a una nueva lista, ¿sí? Lista por 2, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a qué? A mi función map, abro paréntesis, y fíjense lo que tenemos ahí. Automáticamente a Python ya nos dice qué es lo que tenemos que mandar. Tengo que mandar una función y coma un iterable, un iter 1. Dice. Ah, muy bien, entonces le voy a mandar mi función, que se llama por 2. ¿Está? Ahí te estoy mandando mi función, coma, y te voy a mandar también mi iterable, que es la lista. Listo. Entonces ahora cuando tengo que imprimir, le voy a decir list, ¿sí? Y lista por 2, que es donde se guarda todo. Probar. Y ahí está. ¿Sí? Sin utilizar bucles, hemos podido generar una iteración. ¿Sí? ¿Sí? Me puede generar un bucle sin utilizar, en realidad, bueno, los bucles, valga la redundancia. Listo, directamente utilizando la función map, pudimos generar un bucle, digamos, de cierta manera, para poder multiplicar por 2 a cada elemento de una lista. Entonces, la función map, recapitulando, nos funciona cuando tenemos una función ya definida para el cálculo y tengo un iterable. Tengan en cuenta que un iterable en este caso puede ser generalmente una lista, un diccionario, algo que se puede iterar, algo que se puede ver, una cadena, también se puede iterar. Entonces podemos utilizar ahí. Entonces definimos una función, defino un iterable y obviamente el mapa solo acepta la función y el iterable. ¿Sí? De esa manera, esta es una programación funcional. Puede ser que la programación funcional no utiliza bucles, pero de alguna manera tenemos que generar un bucle
para poder hacer cálculos. En este caso, map es un test. ¿Sí? Muy bien. Ok. Todo. Vamos a ver entonces lo que nos queda. Pues esto sería dentro de map. ¿Qué más? Tenemos filters. ¿Se acuerdan que hemos visto que la programación funcional y lo que tiene Python de programación funcional son tres cosas? Map, filter y reduce. Ya vimos map, que nos genera, tiene que generarse sobre otra lista nueva, esa iteración, ¿sí? Que tiene que generar en otra. Y tenemos filter. Ahora, ¿qué hace filter? La función filter también recibe una función y una lista, pero el resultado es la lista inicial filtrada. ¿Sí? A diferencia de map, no crea una lista nueva. Esta solamente lo filtra. Por eso dice filter, que viene de filtro, ¿no? Hay que filtrar. Entonces dice, es decir, se pasa cada elemento de la lista por la función. Obviamente lo mismo que hace map, ¿no? Pasa la lista por cada función, o mejor dicho, la función se pasa por cada posición de la lista. ¿Sí? Y solo si su resultado es true, se incluye en la nueva lista. ¿Sí? Pues, ¿qué quiere decir? Entra a la función, pasa a la primera posición de la lista y si con esa posición y ese número le genera un true, entonces se queda. Caso contrario, que si le genera un false, lo borra. Y genera la misma lista, solamente que ya borradito. ¿No? Lo filtra, solamente me deja los valores true. Y los false lo desecha. Fíjense, la estructura del filter es la siguiente. La función que vamos a utilizar, obviamente, fíjense, es lo mismo que el map. Vamos a filtrar y una entrada iterable. Perfecto. Fíjense, yo tengo esta lista. ¿No? 7, 4, 16, 3, 8. Números cualquiera. Y defino una función, en este caso una función para encontrar un número par, y le digo que la función es par en este caso. Entonces, return x porcentaje 2 igual a 0. Sabes que porcentaje nos bota el residuo, una división. Si es 0, es par. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace filter? Filter agarra la función esta de acá y lo compara con 7. 7 es par, le dice. 7 porcentaje 2 es igual a 0. No. Bueno, entonces lo borro. Voy al otro, 4. 4 pasa por este es igual a 0. Sí, lo dejo. Pasa al otro, al 16. Le aplica la función, ¿es par? Sí. Entonces se queda. Pasa al 3. Aplica la función, ¿es 0? No. Se borra. Pasa al 8. ¿Es par? Sí, se queda. Y lo que hace solamente es mostrar de nuevo la lista, pero en pares. 4, 16 y 8. Es la misma lista, solo que los filtró. Solo me quedaron los que le generaron true con la función. Si le genero un false, directamente los elimino. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos acá? Dice, una vez más, resaltar que no estamos usando bucles. Simplemente damos la entrada y la función aplicar a cada elemento. Y filter se encarga del resto. Lo único que hace es aplicar la función a cada elemento de la lista. En este caso, filter lo que hace es, si le devuelve un true al aplicarle la función, se queda. Si le genera un false, lo borra. ¿Sí? Esta es una de las características clave de la programación funcional. Se centra más en el qué hacer, en el qué, el cómo hacer. Sí, parece un poco un trabalenguas, ¿no? Para ello, se usan funciones predefinidas como las que estamos viendo, a las que solo tenemos que pasar las entradas y hacer el trabajo por nosotros. ¿Sí? Tanto map como filter, si se dan cuenta, hacen lo mismo. Map lo que hace, tiene la misma estructura, le tenemos que dar una función, le tenemos que dar un iterable, y lo que hace es aplicar la función a cada elemento de la lista. Y lo que hace después es generar una nueva lista. Eso es lo que hace, genera una nueva. Filter, la diferencia de filter es que lo filtra. Entonces, cuando aplica la función a cada elemento de la lista, cuando le genera un true, lo deja, y cuando genera un false, al aplicar la función al elemento de la lista, lo borra. Y después lo único que nos muestra son los resultados true,
los cuales nosotros queremos que aparezcan. Vamos a hacer este ejemplo también en el motor de código, para ver si nos sale. Muy bien. Entonces ya tenemos acá un print. Déjame esto acá, para que no se mezclen las listas. Ya. Entonces, definimos una variable de lista, en este caso. Así que esto. Lista. Va a ser igual. Pues acá tenemos 7, 4, 8, 3, 16. A ver si no sé. ¿Sí? No importa, la idea es que vamos a buscar los números pares. Y una vez que he hecho eso, definimos una función. La función de es par. Y le damos como un solo argumento en el que va a entrar por este clase. Y le digo reto n porcentaje 2. Si esto es igual a 0, obviamente es par. Correcto. Muy bien, ya tengo definida la función y como tiene una variable de pares va a ser igual a filter. ¿Y qué nos dice ahí? Una función y luego un iterable. Le mando mi función spar. Ahí está, mi función spar. Y córrelo, por favor, en lista. Listo. Luego le digo print. Y le ponemos list, porque es una lista. ¿Y qué variable es? Pares. Que contiene el filtro de la lista. Listo. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, de acá tengo 4, 8 y 16 son los pares. 4, 8 y 16. ¿Sí? Mantienen las mismas posiciones, no me lo está botando primero el 16, luego el 4, no. Mantiene más o menos el mismo orden con el que he ido pasando de función por cada elemento. Entonces, esto de utilizar el filter y map ya es más de la lógica que ustedes van a seguir dentro de su programación en su sistema. ¿Sí? Solamente yo les doy, digamos, por ejemplo, pueden usar map o puedes usar filter, ya dependiendo de ustedes. Por ahí tú necesitas que la lista original se quede todavía, ¿no? Para hacerle después otros cálculos, ¿sí? O por ahí tampoco ya no la necesitas, bueno, utiliza mejor filter, porque filter lo que hace es desechar los datos que no necesitas. En cambio, map te mantiene la original y te da la nueva, ¿sí? Muy bien. Porque esto también, esto podemos hacer con map también, no hay ningún problema, generarle un map, ¿sí? Pero tendríamos que generar una nueva lista, ¿sí? Muy bien. Ok, entonces, map y filter hacen lo mismo. Map lo que nos hace es generar una nueva lista con el resultado y filter lo único que hace es borrar los datos que son false, que generan false al momento de pasar la función. Listo. ¿Cuál más tenemos? Tenemos reduce. ¿Sí? Este es el último que tiene Python. ¿Sí? Dice, por último, podemos usar reduce para reducir todos los elementos de la entrada a un único valor aplicando un determinado criterio. ¿Sí? Por ejemplo, podemos sumar todos los elementos de una lista de la siguiente manera. Lo que podría escribirse usando la función add, por ejemplo. La función add, por ejemplo, no es igual que el add de agregar. Esta función viene del operador, viene del módulo operador, y add viene de suma. Entonces, de la función del módulo operador, operator, importamos la función add. Ahora, en este caso, reduce, hay que traerla, que está en functools de Python. Ahí se encuentra nuestra función reduce. Es muy diferente a la de filter y de map, que estaban ya precargadas, digamos, ¿no? En cambio, reduce, hay que traerla, hay que llamar a esa función. Entonces, por ejemplo, si yo decía reduce, yo decía lista, 1, 3, 4, 5, y me decía suma, va a ser igual a reduce, porque voy a llamar a la función reduce, entre paréntesis add, porque quiero que sume,
Y add viene de sumar, tiene, digamos, la estructura de sumar X y Y. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a sumar 1 más 2. El resultado más 3. El resultado más 4 y el resultado más 5. Sí lo va a empezar a hacer. ¿Pero de qué va a sumar? De un iterado. Siempre de un iterado. Estas funciones bien, estas funciones que estamos viendo en programación funcional, por ejemplo, map, filter y reduce, siempre necesitan un iterable. Caso contrario, no lo van a poder aplicar. ¿Sí? Siempre nos van a pedir un iterable. Parte de su estructura es pedir un iterable. El map, ¿cuál es su estructura? Le doy una función y le tengo que dar un iterable. En el filter, ¿cuál es su estructura? Le doy una función y le tengo que dar un iterable. Es básicamente lo mismo que el map. Reduce, que es diferente, le tengo que dar. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué función va a hacer? Multiplicar, sumar, restar, lo que sea. En este caso, add, de sumar. Y tengo que dar un iterable. De esta manera, genera la suma. Y lo que hace, lo único que hace, en este caso, reduce, es reducir todo lo que hay en la lista a un solo valor. Este reduce no es tan utilizado dentro de una programación ya aplicada, ya a la vida real, digamos, no es tan utilizado. Porque reduciríamos todos nuestros datos a un solo valor y bueno, ¿qué tal si después necesitamos esos valores? Tener que volver a hacer una reingeniería para atrás y obtener de nuevo los valores y bueno, todo un problema, ¿no ve? Entonces, no están utilizados, pero es necesario mostrar. Los más utilizados son map y field. Vamos a hacer este ejemplo entonces también con reduce, para ver cómo nos va. Aquí estamos utilizando una nueva módulo que es operator. Entonces, vamos a esa vista y voy a decir from, from operator, ¿está? From operator, operator, ¿sí? Operator, import, perdón, import, out, que hace referencia a la función. Y from tools, import, lo que necesitamos, reduce. A diferencia como decía, de map y filter, esta hay que llamarla. ¿Sí? Ahí tenemos que importarla. Listo, ya cambiamos ahí. Y lo único que hay que decir es lista, una lista cualquiera, en este caso era del 1 al 5, 1,2, 3, 3,4, 5, perdón que nos falta igual, le decimos suma, una variable suma, va a ser igual, aquí, llamando a la función reduce, está reduce, y le digo add, que viene de sumar, fíjense cómo tiene lo mismo. Ahora me dice, mandame una función. Ahí está. Puedo utilizar otra función también, ¿no? Aplicar otra función. Una función, no sé, una función que nosotros podamos definirla, podemos también utilizarla. Pero en este caso estamos usando del módulo operador. Entonces, add, coma, y ahora hay que mandarle, que dice ahí, un iterable también, ¿no ven? Iterable. Ok. Listo. Listo. Con eso ya estaría. Y solamente le decimos print. Y tenemos 15. Entonces, porque, a ver, 1, 3, más 3 son 6, más 4, 10, más 5, 15. Perfecto. Lo único que hace es reducir todo a un solo número. Quizás sea necesario, dentro, como lo digo así como un consejo, quizás no es muy aplicado en la vida real de ellos. Tendrían que ser cálculos que directamente tu lista ya lo vas a reducir por algo. Pero siempre, digamos, siempre se necesita a veces las variables anteriores, ¿no? Para hacer algún cálculo o algún ajuste, ¿no? Por ejemplo, cuando son ajustes de, de descuentos, que son ajustes por la parte de la facturación y demás, siempre se necesitan las variables anteriores, ¿no? Con el valor que tenían antes. Entonces, yo creo que reduce ahí no sería una buena opción para utilizar. ¿Sí se la puede utilizar? Sí,
pero las más utilizadas en este caso como programación funcional son map y filter. Muy bien. ¿Alguna consulta o duda que tengan hasta aquí? ¿Todo está claro? Muy bien. Ok, vamos a ver qué más tenemos dentro de las características de la programación funcional. ¿Sí? Si bien, como les dije, solamente Python tiene esas, pero hay unas características que tenemos que ver. Dice, una vez entendido el funcionamiento de map, filter y reviews, ya tenemos unas nociones básicas de la programación funcional. Sus características más importantes son las siguientes. Los lenguajes de programación puramente funcionales carecen de bucles por igual, como les decíamos. En este caso, había el Haskell, ¿no ven? Entonces, para algunos que decían en ese momento no se puede programar si no hay bucles, bueno, ahí está. Utilizando la función map, filter y radius, podemos hacer bucles, ¿no? Dentro de una programación funcional. Se dice, también dice otra característica, se dice que en la programación funcional las funciones son ciudadanas de primera clase. Lo que nos viene a decir que prácticamente todo se hace con funciones y no con bucles. ¿Sí? Bueno, bueno, tiene, digamos, su característica, ¿no? Y hay, digamos, quienes definen también que todo procedimiento, seguramente los que han estado en la universidad o en otros cursos también de programación, como siempre les digo, eh, hay quienes, digamos, hay docentes que les dicen, bueno, todo cálculo que van a realizar, hacerlo con funciones. No quiero no quiero procedimientos matemáticos, aritméticos, lógicos, lo que sea, dentro del código. Si vas a hacer un cálculo aritmético, genera una función. Si vas a hacer un cálculo lógico, también genera una función. Todo se hace con funciones. Bueno, en este caso, muy diferente a lo que es no con bucles. Si lo pasamos a la vida real, entonces nosotros qué hacemos, o lo que nos dicen a veces en algunos, es que si vas a utilizar bucles, vas a utilizar condicionales, genera una función. Y vamos llamando por función. De esta manera también tenemos más organizado nuestro sistema. Entonces ya sabemos que para el cálculo, no sé, no sé, del número de carnet de identidad hay una función. Si quiero calcular no sé, el sueldo de un trabajador, por ejemplo, en una empresa, hay una función que se llama sueldo. Pero ya en mi código solamente se ven solamente llamadas a funciones y es mucho más fácil entender en la función qué es lo que está mal que empezar a revisar líneas y líneas interminables de código. ¿Sí? Es muy también, o sea, tomando como base esta característica y llevando, digamos, una programación no funcional, como la que utilizamos nosotros actualmente, utilizando bucles, es mucho más ordenado generar funciones para cada tipo de procedimiento cálculo. ¿Sí? Bueno, tenemos dos. ¿Qué más? Dice, la programación funcional prefiere también las funciones puras, es decir, funciones sin side effects, ¿no? Las funciones puras no dependen de variables externas o globales. Esto significa que para las mismas entradas siempre se producen las mismas. Sí, hay funciones, hay variables globales, ¿no? Que podemos acceder desde afuera de mi función o dentro de una función. ¿Verdad? Así que es muy bueno. Otra característica de una programación funcional. Dice, por otro lado, en la programación funcional se prefiere variables inmutables, lo que significa que una vez creadas no pueden ser modificadas. Esto es algo que verdaderamente ahorra problemas, aunque la eficiencia puede ser indiscutible. Bueno, creo que este paso es como dice ahí, puede ser discutible, ¿no? Hay variables que sí o sí tienen que mantener su valor, sea lo que sea, por algún motivo, y hay otras que, bueno, hay que ser modificadas. Pero esto, bueno, va dentro de la lógica de programación y cómo ustedes están abordando para resolver ese problema. Sí, obviamente dentro de un grupo de programación, ¿sí? Si tienen un grupo que trabaja para desarrollar sistemas, ahí va a haber, digamos, esa pequeña discusión si esa variable va a ser inmutable, no va a ser, por qué se tiene que modificar, etcétera, etcétera. Eso va parte de
cómo ustedes están abordando la solución. Dice otro, en general, se considera que los lenguajes de programación funcionales son más seguros y ofrecen el formal verification. Sí, son más seguros. Pero bueno, hay que buscarle, como se dice, la vuelta, ¿sí? Para poder generar esas iteraciones que a veces necesitamos, ¿sí? Esos bucles, ¿sí? Si bien son mucho más seguros, como dice ahí, y sí es verdad, pero hay que buscarle la vuelta, entenderle mucho más a profundidad lo que es la programación funcional, saber qué funciones más podemos utilizar y se puede trabajar, ¿no? Por último, dice resaltar una vez más que aunque Python no es un lenguaje puramente funcional, ofrece algunas funciones propias de lenguajes funcionales, como map, filter y search. Estos son los más utilizados en Python, ¿sí? Pero ahí les doy, por ejemplo, ¿no? Si quieren echar un vistazo, pueden usar el itertools de Python, que lo pueden buscar en la misma página de Python. Ahí tienen un montón de funciones para programación funcional, que la pueden utilizar, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas o consultas hasta acá? Muy bien, perfecto. Muy bien, hasta aquí tenemos todo lo que es la parte de programación, ¿sí? Ya vimos cómo son bucles, ya vimos el diccionario, toda esa parte, que creo que ya con esto, más lo que veo que ustedes envían sus ejercicios, ya utilizando otro tipo de resolución, ¿sí? Entonces, ya creo que estamos preparados para entrar a lo que es ya la programación orientada a ¿sí? En Python. Con esto, entonces doy por hoy terminado esta parte, ¿sí? Y desde la próxima clase, el día martes, entramos directamente en lo que es la programación orientada a objetos con Python. Vamos a ir viendo, a ver clases o partes que nos vamos a salir un momentito de las presentaciones para revisar lo que son funciones, que nos va a ayudar a la programación orientada a objetos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda o consulta aquí? ¿Todo está claro? Eh, Inge, no sé si a todos, pero he llegado un correo